Sección 1. ¿Cómo establecer patrones del clima? En esta sección conocerás los patrones del clima ignorados y la forma de establecer patrones del clima. Clase 2. Patrones del clima aún no considerados. Al evaluar los factores del clima considerados para la predicción del clima, encontré varios que no se toman en cuenta a pesar de su evidente influencia en el clima, tales como la luna. Es conocida y demostrada la influencia de la luna en las corrientes oceánicas y atmosféricas. Sin embargo, no se toma en cuenta para la predicción del clima, por lo que recalco que cualquier sistema de predicción del clima debe considerar ciclos y fases lunares. Existen diversas fases lunares determinadas por su posición con relación a la Tierra, y un ciclo lunar se refiere a la totalidad de las fases lunares. Se debe investigar y estudiar en cada fase su influencia en la atmósfera y corrientes oceánicas, así como la suma de las variaciones resultantes en la troposfera, donde se presentan las condiciones meteorológicas. Esto es importante. Según la revista Geophysical Research Letters, las fases de la Luna pueden tener cierta influencia leve en los patrones de precipitación y del flujo en los ríos. Conforme a la investigación conducida por Randy Cerveny de la Universidad del Estado de Arizona, la lluvia y la nieve tienden a aumentar levemente algunos días antes de la fase de cuarto menguante y creciente, y que las inundaciones son más frecuentes durante la luna creciente. Órbita de la luna, rotación y traslación. La luna varía su distancia con respecto a nuestro planeta. Acercarse y alejarse tiene sus efectos en las corrientes atmosféricas y oceánicas. Es por ello necesario determinar sus efectos en el clima. Campo magnético. La Luna, al igual que la Tierra, tiene su campo magnético, aunque más débil en comparación al de nuestro planeta. La cola magnética de la Tierra siempre está en contacto con la Luna, y la cola magnética de la Luna en ocasiones está en contacto con la Tierra, en mayor o menor grado según su posición. Según la NASA y la Agencia Espacial de Japón, al existir luna llena, está muy cerca del campo magnético de la Tierra, por lo que sus ondas han detectado que en ese momento se carga eléctricamente la Luna, y supondría que su campo magnético se incrementa, por lo que es mi suposición que mayores influencias electromagnéticas inciden en las corrientes oceánicas y atmosféricas de la Tierra. Hecho observable antes, durante y después de la superluna acontecida en el 2017. Cuando se iba acercando más y más, dejó sus consecuencias. Se produjo una gran oleada de huracanes, hasta influenció el movimiento del magma y de las placas tectónicas, por lo que se generaron terremotos y erupciones volcánicas. Entonces, habría que considerar todas las influencias posibles de la Luna en el clima y en otros fenómenos naturales de nuestro planeta. Sol. Podrás decir que ya tomamos en consideración al Sol al tomar en cuenta las temperaturas, por la incidencia de rayos solares según la ubicación geográfica. Pero la realidad es que el Sol ejerce otras influencias en nuestra atmósfera y por ende
en su capa la troposfera, en fin, en nuestro clima. Por lo que además de considerar las temperaturas que generan, debemos tener en cuenta ciclos solares. Se debe supervisar y medir el impacto en nuestro planeta por las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal que se producen, que además de afectar las comunicaciones radiales, redes eléctricas, satélites y producir auroras boreales, pueden afectar a nuestro campo magnético, atmósfera y por ende al clima. Meteorología del sistema solar. Nuestro sistema solar también tiene una atmósfera que nos protege de los rayos y objetos interestelares, por lo cual también tiene traslación, rotación y su clima. En el clima del sistema solar, en este compendio entraría a consideración los vientos solares, eventos de partículas energéticas y asteroides, además de los ya mencionados. Debido a la falta de estudios del impacto de estos fenómenos en nuestro clima, hay aún sucesos atmosféricos que son un total misterio para los astrónomos y meteorólogos. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de California encontraron que se pierden electrones durante tormentas solares. Aún se desconoce la causa y sus efectos, pero este hecho evidencia que se producen interacciones electromagnéticas en nuestra atmósfera. Lo que sí es mi suposición es que estas tormentas solares pueden tener grandes repercusiones en las corrientes atmosféricas. Una de ellas puede ser la generación de burbujas de calor desde las capas exteriores de la atmósfera hacia las inferiores. Las burbujas de calor en la troposfera son bien conocidas por los meteorólogos. Se producen cuando corrientes de aire caliente suben y las de aire frío descienden para tomar su lugar. Se crean burbujas de calor. En este caso, sería el aire caliente proveniente de tormentas solares desde el espacio, y el aire menos caliente de la atmósfera trataría de ocupar su posición, por lo que posiblemente se generen burbujas de calor a la inversa. Este fenómeno ayudaría a liberar los gases efecto invernadero, atrapados en las capas inferiores de la atmósfera, comprimidos por el efecto invernadero. Entonces, es probable que generen burbujas de calor en las corrientes atmosféricas, además de las demostradas interacciones electromagnéticas. Otro misterio a causa de no considerar todas las variables de este importante factor del clima es la misteriosa regeneración de la capa de ozono. La basura espacial, los meteoros y las tormentas solares al ingresar en nuestra atmósfera generan ionización, lo cual incide en los átomos de oxígeno y si ocurre cerca de la ozonósfera, las regenera. La salud de la capa de ozono incide directamente en nuestro clima, ya que de ella depende filtrar los rayos UV del sol. Así que es bien importante conocer la influencia de todas las variables de cada factor del clima para disipar misterios y dejemos que el azar cese de lanzar los pronósticos del clima como dados a la suerte. Otro factor a considerar es el campo magnético terrestre. Como observamos en los anteriores factores del clima, tanto los campos magnéticos y la irradiación de energía de la Luna y el Sol influyen en el campo magnético terrestre
y en las actividades del planeta, incluyendo al clima. La sinergia de movimientos que generan nuestro campo magnético, su desplazamiento y movimiento influye también en las corrientes atmosféricas y en nuestro clima. En esta categoría también podríamos incluir el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, ya que forma parte de la sinergia con nuestro núcleo terrestre que genera un fuerte campo magnético, que hace posible brindar un campo de protección de los climas del sistema solar e interestelar, ya que forma parte de la sinergia con nuestro núcleo terrestre que genera un fuerte campo magnético que hace posible brindar un campo de protección ante los climas del sistema solar e interestelares, que nos rodee una atmósfera y que exista fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es más que el resultado de las leyes del electromagnetismo. Atmósfera. Conocemos las capas de la atmósfera, las cuales fueron subdivididas por sus características de temperatura, composición, función y procesos químicos que en ellas se presentan. Se han establecido las corrientes atmosféricas, la circulación atmosférica y el efecto Coriolis. Habría que ahondar en las interrelaciones de las capas, de abajo hacia arriba y viceversa, porque éstas se influencian mutuamente. La troposfera, donde se produce el clima, influye en todas las demás y el resto de las capas la influencian en mayor o menor grado. Los fluorocarbonos, los gases prohibidos por destruir la capa de ozono, fueron emitidos desde la troposfera. Y esta, al agujerearse, afectó a la troposfera elevando sus temperaturas al perder su capacidad de filtrar los rayos del sol. Este es un ejemplo muy palpable y que demuestra la importancia de conocer las variables de sus interacciones como un factor del clima. Estos serían algunos de los factores principales que habría que agregar a la predicción del clima y de tiempos meteorológicos que han sido ignorados o tomados a media. En mi libro Plan 1 el clima se mencionan estos y otros con mayores detalles. Entonces vimos otros factores y sus variables: luna, sol, campo magnético terrestre, interrelación de las capas de la atmósfera, y es sumamente relevante recalcar: es bien importante conocer la influencia de todas las variables de cada factor del clima para disipar misterios y dejemos que el azar cese de lanzar los pronósticos del clima como dados a la suerte. Interacción de los factores del clima. Por lo antes mencionado, podríamos suponer que son muchos factores y demasiadas variables a tomar en cuenta, que nos tomaría años conocerlas a todas, registrarlas y comprenderlas. Pero existen unas leyes que rigen a todos los factores y sus correspondientes variables, ya sea en la troposfera, en la ionósfera, en la atmósfera del sistema solar, de la galaxia o en cualquier parte del universo, y su comprensión nos facilitaría monitorear, registrar, procesar y establecer patrones del clima. Las leyes del electromagnetismo. Estas leyes rigen toda materia y energía que existe en el espacio de este universo físico y que crean los movimientos que producen una ilusión, la ilusión del tiempo.
En este curso no abordaremos el tiempo, pero sí cabe mencionar lo cierto de la frase de Albert Einstein: el tiempo es una ilusión. ¿Y de quienes primeramente realizaron esta afirmación? Los budistas. Este universo es una ilusión. Eso lo abordaremos después. En los últimos planes de la ONG Arcatierra para la expansión de la humanidad en el universo ante el crecimiento poblacional, abordó este tema acerca del universo. Pero primeramente, debemos concentrarnos en salvar nuestro planeta, porque si no aprendemos a sobrevivir en nuestra bella Tierra, no nos serían suficientes para sobrevivir ni 1000 planetas más. Entonces, observamos en los factores del clima tratados que en todos ellos se producen intercambios de energía, campos magnéticos, todas las transformaciones o procesos químicos que ocurren en la atmósfera, en nuestro planeta, se traducen en resultados de las leyes del electromagnetismo. Y si quieres más observaciones a este respecto, citemos los hallazgos por la NASA y por la Agencia Espacial Japonesa, al monitorear las actividades eléctricas y magnéticas acontecidas por la interacción del campo magnético terrestre y lunar. Según investigaciones de la NASA, la cola magnética de la Tierra se extiende mucho más allá de la órbita de la Luna y, una vez al mes, la Luna orbita a través de ella, dice un científico de la Universidad de Maryland. Esto puede tener consecuencias que van desde tormentas de polvo lunares hasta descargas electroestáticas. Durante el cruce, la Luna entra en contacto con una gigantesca sábana de plasma, de partículas cargadas calientes, atrapadas en la cola. Las más livianas y móviles de estas partículas, los electrones, salpican la superficie de la Luna y le dan carga negativa. Igualmente, sondas de la JAXA, Agencia Espacial Japonesa, detectaron que el campo magnético de la Luna se recarga, se crea un campo eléctrico intenso durante la luna llena, por la cola magnética de la Tierra. Es lógico considerar si estas interacciones electromagnéticas ocurren en la Luna, también deben acontecer en la Tierra y pueden influenciar al menos a las corrientes atmosféricas y oceánicas. Es hora de observar para los fines de este curso a los factores del clima principalmente como átomos que se rigen por las leyes del electromagnetismo, de campos magnéticos y de intercambios de energía, las cuales han sido establecidas o estudiadas por la física cuántica y la mecánica cuántica. Para reconocer a cada uno tiene espectros electromagnéticos, los cuales funcionan como una huella dactilar. Cada elemento, cada factor, cada variable tiene su huella dactilar, la cual puede ser captada por espectrómetros, por lo cual cada combinación o interacción puede ser detectada y establecer mediante su identificación patrones del clima. En síntesis, este sería el modo más sencillo y rápido, pero si vamos desde la vieja escuela, donde se han establecido durante muchos años de investigación ciertos patrones del clima, como por ejemplo, un frente frío frente a uno cálido, hay posibilidad de tormenta. Entonces, podríamos, a su vez, ir traduciendo a la inversa, estableciendo sus espectros electromagnéticos. Y así
con cada patrón del clima, comprobado sin ninguna posibilidad de error. Iríamos codificando cada patrón del clima infaliblemente, conocido en espectros electromagnéticos. ¿Cómo los monitorearíamos, procesáramos y observáramos? En las siguientes clases lo veremos. Ahora efectúa la práctica que está en el documento adjunto.